Continuamos con más información. Bueno, la tecnología está siendo protagonista en toda esta situación para facilitar algunas actividades y garantizar el buen funcionamiento de determinados sectores. En la mañana de hoy, el doctor Juan Martín Garris, juez del Departamento Judicial de Trenquelauquen, tomó la primera audiencia vía WhatsApp. El sistema se pone en práctica con un abogado justamente de nuestra ciudad, del estudio jurídico Torrallardona Goldenberg. Vamos a hablar con el doctor Pedro Goldenberg, que está en línea. Pedro, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buenos días, buen día a toda la audiencia, un gusto escucharte. Igualmente. Pedro, bueno, estrenando un poco los sistemas electrónicos para otro tipo de actividades dentro de lo que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia. Sí, y para bien te diría, porque el día de ayer estaba trabajando, por supuesto, puerta cerrada, no está todo vedado, y el doctor Garris me llama por teléfono y me dice que quería empezar a implementar el sistema de audiencias por WhatsApp. Nosotros teníamos una audiencia pendiente con él y con el doctor Caldentey, que se hace bien haciendo por teleconferencia desde las oficinas de la Fiscalía Descentralizada de acá de Pehuajó. Pero en la oportunidad era iniciar con un sistema desde los propios estudios jurídicos por sistema de WhatsApp. En este caso era una audiencia de visu. No voy a dar una clase de derecho penal ni de procesal penal, pero tiene que ver con el artículo 395 del Código Ritual del Foro Penal. Y era un delito de lesiones graves y amenazas, donde se había llegado a un acuerdo con el fiscal y esta defensa de 1 año de prisión en suspenso. Y bueno, se me llevó adelante hoy con mi asistido, guardando la distancia social exigida, por supuesto, vía WhatsApp, con todos los recaudos del caso, y mantuvimos la audiencia con el doctor Garris, que junto a su secretaria estaba en su público despacho en Trenquelauquen, del Juzgado Correccional 1, lo cual es un adelanto, y como abogado de la matrícula, ojalá todos los jueces, sé que también la jueza de Paz Letrado de Pehuajó lo está empezando a instrumentar. Yo estoy hablando del Foro Penal, por ahí que es donde más trabajo, pero hay otros jueces que han empezado a instrumentarlo y no debemos más que agradecerle la capacidad y más que nada la intención, porque es una manera de empezar a hacer funcionar uno de los 3 poderes del Estado, como es la justicia, y que hoy por hoy está prácticamente paralizada. Bueno, uno de los grandes reclamos también, ¿no?, dentro de la sociedad y en el marco de todo este aislamiento, que están detenidos 2 de los 3 poderes del Estado. Sí, ahí entraríamos ya en otro análisis, sí. del cual me he retirado, que sería el análisis político, pero yo lo digo con una visión desde lo que vivo, desde lo que trabajo, de la profesión que abracé y para la que me preparé, que es ejercer el derecho. Y realmente es preocupante. Creo que la salud, por supuesto, en eso coincido con el presidente de la República, está por encima de todo, pero habría que ir viendo los mecanismos de poder en práctica el sistema judicial. Este es uno, lo cual aplaudo, y debo decir que, a ver, este martes, no, porque viste que los días pasan medio volando. Es complicado, sí. A mí se me pasan volando pese a estar encerrado. Y el martes pasado, no de esta semana, el anterior, yo saqué turno en el Banco Provincia, tenía que hacer una diligencia, y me preguntaba, me atendió una señorita muy amablemente, con mucha capacidad, me atendió a través de un vídeo como corresponde, y yo preguntaba, ¿por qué el banco sí y los juzgados no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Me tuvo que dar un papel, lo tuve que firmar, lo pasé, yo fui con todos los recaudos, fui con el barbijo, alcohol, subo al auto, me lavo las manos, me refriego el volante, la palanca de cambio, bueno, lo que hacemos todos. Sí. Pero creo que ya es tiempo de empezar, o se prohíbe todo, o se empieza a facilitar actividades que son muy necesarias para la sociedad. No quiero hacer comparaciones odiosas, porque seguramente según la óptica, la subjetividad de cada individuo pasa a ser necesario o no, pero estoy totalmente convencido que el sistema de justicia debería ser de los primeros que se habilitan.
Bueno, es un poco el planteo desde diferentes sectores que aplicando los protocolos de aquellos que sí están funcionando, también podrían funcionar otros que están totalmente detenidos desde hace tanto tiempo. Pero volviendo al tema de la nota y para no llevarte al plano al que no querés ir, digo, ¿cómo es la experiencia para el sistema judicial, que muchas veces se lo ha criticado de obsoleto por el tema de las carpetas, los papeles, los trámites, la actividad presencial, de empezar a transitar este camino tecnológico para de todas maneras garantizar el funcionamiento de la justicia? Andrea, yo debo decir que me manejo principalmente en el Departamento Judicial de Trenquelauquen. Y debo, con meridiana honestidad, decir, siempre lo digo en las ruedas de abogados, cuando nos juntamos, ya sea para algún festejo o para algún seminario, para lo que fuere, que es un paraíso judicial en el buen sentido. Todos los jueces que conozco fiscales, habrá gente con más capacidad, más dedicación, otro con más o menos, pero la honestidad los atraviesa todo. Eso te da una tranquilidad, que por ahí, por lo que uno siente o visualiza, no todos los fueros, no todos los departamentos judiciales, no todas las jurisdicciones pasa lo mismo. Y desde el punto de vista del avance tecnológico, debo decir que son muchos los jueces y fiscales predispuestos a mejorar día a día y a facilitar el servicio de justicia. En Pehuajó, desde que está la UFI, las dos UFI ahora descentralizadas, tanto la del doctor Ruiz como la del doctor Caldentey, se han adherido a los sistemas, a los adelantos tecnológicos, lo que facilita tanto para los justiciables como para los abogados, para ellos mismos también, por supuesto. Y vamos en avance. Hay jueces como el doctor Sosa, camarista, que es un pionero, toda la vida intentó estar un paso adelante en todo lo que es esto de teleconferencia. Lo que antes parecía ciencia ficción, hoy se ha implementado, las audiencias se manejan vía internet, y hoy es un hito importante que desde un estudio jurídico, más allá que sea el que integro yo, podría haber sido cualquier colega, se pueda llevar adelante una audiencia. Creo que es la justicia del futuro, es lo que se viene y hay que ayornarse a estos tiempos. Bueno, habías tenido experiencia en la aplicación de sistemas electrónicos en otro tipo de causas, en este caso también en el Juzgado de Paz. Sí, sé que la doctora Sagrera también está implementando y está avanzando en muchísimo. Realmente en este estado de emergencia he observado jueces que le ponen toda la garra, toda la dedicación, y la jueza de paz es una, los fiscales locales también, y por supuesto hay jueces de Trenquelauquen. Todo lo que son funcionarios judiciales de Trenquelauquen los veo con mucho empuje y mucha voluntad de dar soluciones al justiciable y de acelerar. Por ahí han entrado en un cuello botella y no tienen toda la colaboración que deberían tener porque el gremio judicial directamente no concurre, salvo casos excepcionales que siempre los hay, no concurre a sus lugares de trabajo por una decisión gremial. Y bueno, yo en eso no voy a meterme, son decisiones de cada gremio. Veo que el gremio de los bancarios sí está trabajando. Claro. Bueno, en este caso hay como una pequeña diferencia, digamos, en al menos la intención del funcionamiento. Exactamente, por eso digo, reconozco y valoro sobremanera lo que hacen los jueces. Y en este caso hoy es lo del doctor Garris, que hace poco es juez, porque fue durante muchos años fiscal, vos lo has entrevistado seguramente por causa resonante de Pehuajó, un profesional del derecho exquisito, si lo he tenido enfrente, lo he tenido al costado y ahora lo tengo adelante como juez, pero es un hombre que además de su capacidad intelectual muy buena, por cierto, muy probo, además la honestidad es su bandera, entonces así uno tiene la tranquilidad que el derecho se ejerce como se tiene que ejercer y uno puede trabajar tranquilamente. A veces las causas salen bien, a veces no salen tan bien, pero lo importante es saber que se mide con la misma vara a todo el mundo. Yendo puntualmente a la causa en la que se avanzó hoy a través de este sistema electrónico, ¿qué es lo que se puede conocer públicamente? No, era una causa por lesiones graves y amenazas, por ahí son causas que no son
sea, no, grave depende de la óptica, se dice grave porque las lesiones producidas duraron más de 30 días, pero a veces, no minimizo con esto, digo, no lo mismo una fractura, bueno, el médico, ¿no?, que por ahí una herida superficial que también lleva más de 30 días, pero bueno, hay lesiones gravísimas también, que no sería el caso, y hay lesiones leves. En este caso, en ese contexto, que se llegó a un acuerdo con el fiscal, había la cuenta, el nexo probatorio que había, la prueba que había, y desde el análisis de esta defensa, entendía que 1 año de prisión en suspenso, el imputado no tenía antecedentes, merecía un concepto muy bueno de sus vecinos, y bueno, entendí que por ahí 1 año en suspenso era aconsejable alcanzar un acuerdo, y eso significa que el imputado, si es que, como esto es un juicio abreviado, significa que el juez tiene que analizar la prueba y no dar más de la pena acordada, de máxima. Pero también está la posibilidad que el juez analice la pena y entienda que alguno de los delitos no se configuró con la prueba existente y le puede dar una carátula más leve, puede ser, en vez de lesiones graves, lesiones leves, o por ahí la amenaza no se configura, es muy difícil acreditar una amenaza, y en vez de 1 año le puede dar 6 meses, o hasta lo puede absolver. La realidad es que se evita, sistema judicial, un debate, siendo testigos, horas, hombre, etcétera, etcétera, llegando a un acuerdo y poniendo un tope a la pena con esa pena acordada. Más de eso, en el caso, allá todo evento, el juez no puede aplicar. En este caso sería 1 año en suspenso. 1 año en suspenso significa que por ese periodo el imputado no puede, por supuesto, molestar más a la víctima, no incurrir en nuevos delitos, porque si no ya pasaría a ser reincidente, mantener su domicilio, si se cambia a denunciarlo, y bajo el control del patronato deliberado. Bien. Pedro, finalmente, y ya ahora sí te saco de esta causa, de esta situación, y hay otro de los fuertes reclamos que tiene que ver con todo lo que nos está ocurriendo a nivel país, y es la liberación de detenidos. Como abogado, en este caso, ¿qué opinión te merece esta decisión? Bueno, debo también hacer una diferencia. Y lo que está sucediendo en el fuero penal federal, con la mayoría de los detenidos y o condenados, que son dos figuras distintas, en Devoto no está sucediendo en las cárceles que hospedan condenados o gente con prisión preventiva del Departamento Judicial de Trenquelauquen, tampoco en Junín. Es decir, vos sabés que en las causas graves de Pehuajó, casi en todas, y sin ánimo de batir el bombo, he estado como representante de los particulares damnificados. No las voy a enumerar, pero son 6, 7 causas que siempre he estado representando a los familiares de las víctimas, o a las víctimas mismas. En casi todo, como han sido homicidios, he estado representando a los familiares. Y por supuesto que con toda esta información periodística, los familiares de esas víctimas están muy preocupados, me han llamado, me mandan mensajes preguntando si tal o cual condenado va a salir. Yo puedo decir que hasta el momento el Departamento Judicial de Trenquelauquen, sus jueces, me refiero a causas graves de homicidios, todos sabemos de cuáles causas estoy hablando en Pehuajó. Sí. Algunos ya condenados, algunos con sentencias firmes y otros con prisión preventiva y otros con sentencia pero no firmes porque han recurrido a tribunales superiores. Ninguno ha salido, sí se han planteado salidas, pero los jueces son muy criteriosos, están analizando caso por caso, y no veo que en este departamento judicial y el de Trenquelauquen las excarcelaciones sean masivas. Hay excarcelaciones y atenuaciones a las prisiones que tienen que ver con el normal desarrollo de la justicia. Ayer, por ejemplo, una causa que yo no llevé de un pueblo del partido, había vecinos preocupados porque un condenado por violación en el año 2011, yo no tuve nada que ver con la causa, simplemente me puse a averiguar para tratar de darle tranquilidad a los vecinos, había sido condenado a 15 años de prisión, yo saqué la cuenta, lleva 9, en diciembre va a llevar 9 años, el artículo 13 con 2/3 partes
el 13 del Código Penal, ¿no? Sí. Con 2/3 partes de las condenas, mereciendo buena conducta, concepto de lo que es el comité interdisciplinario de las unidades penitenciarias y demás, podrían, y si son personas de riesgo, asmáticos, con diabetes, mujeres embarazadas, etcétera, o mayores de 65 años, se les puede dar un arresto domiciliario. No sé si ese es el caso, pero digo, hay situaciones excepcionales que por ahí veo que se están dando, pero no masivamente, no a personas que no están dentro de los grupos de riesgo, y hablo del Departamento Judicial de Trenquelauquen. Yo causa con presos o en devotos, y ya sea como particular damnificado o como defensor, no puedo opinar, pero me parece que también se ha hecho una psicosis colectiva en los pueblos del interior, que no están así. Ahora, si me preguntás por lo de devoto, me parece un disparate. Negociar en esas condiciones con privados de la libertad con delitos gravísimos, y si vos ves quién los representa, yo creo que es el mundo al revés. Pero quiero por eso hacer la diferencia. No es lo que pasa en el Departamento Judicial de Trenquelauquen. Aquí, salvo este caso que mencionabas que podría llegar a tener domiciliaria, este caso de violación, ¿no habría en este momento posibilidades de que algún preso pueda lograr ese beneficio de prisión domiciliaria? Podría, como posibilidad existe en el contexto que han creado ahora jurídico. Lo que digo que los jueces de Trenquelauquen, a mi criterio, por la experiencia personal y por lo que estoy viendo, son reacios a otorgarlas, muy reacios. Diría que si ponemos una línea al medio entre los muy garantistas y no es que no sean garantistas, digo que ante la duda no los dejan en libertad. Pero esto pedidos es la hay. visión personal. Pedidos debe haber, por supuesto, y todo el mundo quiere aprovechar la volteada. Esta es va con la naturaleza humana. Sí, sí, sí. La otra frase la aprendí en la cola de camionero cuando era camionero, aprovechar la volteada. Pero sigo con el lenguaje jurídico. Es decir, hay beneficios para los condenados y hay morigeraciones a las prisiones preventivas para los que están cursando una prisión preventiva. Es decir, sin condena, están preventivamente privados de la libertad. Las morigeraciones pueden ser arresto domiciliario con salidas laborales, hay varias alternativas, ¿sí? Y después tenés los condenados, que lo que tienen son beneficios. Tienen primero las salidas transitorias, que eso es un periodo que se puede pedir a partir de la mitad de la pena, cuando han cumplido la mitad de la pena que le han dado. Es decir, a una persona que le dieron 6 años de prisión, cuando cumple 3 años de efectivo cumplimiento puede empezar a tener beneficio. La primera es la transitoria. ¿Qué significa la transitoria? Salir el primer mes 24. Obviamente que hay que cumplir muchos requisitos, un domicilio donde tiene que venir, se le hace un examen socioambiental al domicilio donde debe ir, debe tener una conducta ejemplar o más con un puntaje alto brindado por todo este comité interdisciplinario que te hablo de las unidades penitenciarias, que lo integran psicólogos, psiquiatras, bueno, celadores, etcétera, y se le da en principio el primer mes 24 horas. Vamos a suponer que viene de Las Tunas, el interno, se le da una salida a las 12 de la noche, no, a las 12 de la noche no, pero se le da a las 8 de la mañana de Las Tunas y llega a Pehuajó a las 10, el interno tiene hasta las 10 de la mañana del otro día para iniciar el regreso. Después son 24, 48, hasta 72 horas. Esas son las salidas transitorias. Después hay una posibilidad de una salida asistida que es 6 meses antes del efectivo cumplimiento. Es decir, no es la pena. Si te dan 6 años, por el artículo 13, a los 4 años, si tenés buena conducta y todo lo demás, podés salir con libertad condicional. Entonces, antes de esos 4 años, tenés 6 meses, a los 3 años y 6 meses, para salir con una salida asistida, que te están asistiendo, te están controlando. Y después, la famosa libertad condicional,
que los que tienen pena menos de 3 años o hasta 3 años de efectivo cumplimiento, el artículo 13 habla de 8 meses de prisión. Y más de 3 años es 2/3 partes de la pena. Espero no haber sido muy pesado con la explicación. Pero bueno, es lo que me enseñaron en la facultad y ratifiqué a lo largo de mi profesión. Por ahí alguno me siguió. Y es lo que regularmente siguen dándole, hay gente que cumple 2/3 partes, los que no están saliendo más con transitorias. Entonces la única salida que tienen los defensores o los propios imputados es pedir la asistida anticipada en este contexto de COVID-19, pero no es que no van a salir antes, van a salir 2 meses, 3 meses antes y no están saliendo con la transitoria si es que se la otorgan. Insisto, los jueces te pasan en Trenquelauquen con un filtro, no un filtro, 10 filtros te pasan. Entonces no, por lo menos para el Departamento Judicial de Trenquelauquen, en las causas muy graves, aquellos que todavía están cursando penas por la mitad, a mi criterio los jueces prácticamente, estoy convencido, no conozco ningún caso que le hayan otorgado la libertad. ¿Te consta de que haya pedidos? Sí, pedidos, sí. Vos imaginate que todos aquellos abogados que tienen sus asistidos o algún asistido en las unidades penitenciarias, imagínate que hoy las unidades penitenciarias son una romería, claro. Es decir, viven los teléfonos al rojo vivo, pedime la asistida, pedime esto, pedime... Es decir, esta es la realidad. Claro. Pero insisto, los jueces de Trenquelauquen, si me permiten la licencia, no son tan permeables. Te diría que no son nada permeables. Bien, y mejor así. Pedro, te agradecemos muchísimo por la información. Bueno, felicitaciones por haber sido un poco uno de los primeros en implementar este sistema electrónico que era el motivo de esta nota, pero bueno, no queríamos perder la oportunidad de interiorizarnos un poco más sobre esta situación que está generando el reclamo por el miedo mismo de toda la sociedad. Y es más que entendible. Yo te puedo asegurar que he atendido a familiares de víctimas llorando, algunos por temor y otros por impotencia y otros con mucha bronca. Entonces, sigo creyendo en el sentido común de los jueces de Trenquelauquen para algún tipo de delito. Bueno, Andrea, te agradezco por haberme dado la oportunidad de hablar y por seguir acordándote de este abogado. Muchísimas gracias, como siempre. Que tengas buen día. Hasta luego. Bueno, el doctor Pedro Goldenberg de nuestra ciudad, hoy se realizó una audiencia vía WhatsApp con el doctor Juan Martín Garris, juez del Departamento Judicial de Trenquelauquen, en una causa, en una medida tecnológica aplicada por primera vez en el marco de toda esta pandemia para garantizar el funcionamiento de la justicia. Por otra parte, y dejando su opinión respecto de la liberación de detenidos, más allá de haciendo la salvedad de que los jueces de Trenquelauquen, en este caso, no estarían tan dispuestos a otorgar libertades a los presos, sí confirmando que hubo varios pedidos, pero también de que en las causas más resonantes que han ocurrido en nuestra ciudad estaría prácticamente descartada esa posibilidad.